9. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque, ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no sólo de los judíos, mas también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella, no será avergonzado. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo hablando con Dios contra Israel dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en lazo, y en red, y en tropezadero, y en paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciere salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. ¡Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir! Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también éstos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira,
porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal.